Ok, buenos días chicos. Hoy vamos a realizar un nuevo tema en química, el cual lleva por nombre reacciones químicas. Las reacciones químicas no son más que las transformaciones de sustancias en otras sustancias con diferentes propiedades químicas. Dicho de otro modo, pues es el reordenamiento de átomos. Tenemos dos sustancias que reaccionan y se transforman en otras sustancias muy diferentes a las iniciales, donde los átomos toman órdenes diferentes a los que tenían al inicio. Las reacciones químicas vamos a encontrar dos partes. Vamos a tener aquí lo que son los reactivos, los cuales son las sustancias, ¿sí? Sustancias que reaccionan y se transforman en otras sustancias. Esos vendrán siendo los reactivos. Y también tenemos los productos, los cuales vendrían siendo aquellas sustancias en las que se transforman los reactivos. ¿Ok? Un ejemplo de estas reacciones químicas vendría siendo este ejemplo, que es el más, utilizado. Esta es la reacción de la fotosíntesis, la cual utiliza dióxido de carbono más agua y lo transforma en glucosa y oxígeno. Aquí podemos ver las dos sustancias que reaccionan, que vendrían siendo los reactivos, dióxido de carbono y el agua. Estos átomos se reorganizan, ¿ok? Y acá tenemos los productos, que vendrían siendo la glucosa y el oxígeno. Si se dan cuenta, solamente hay los mismos átomos. Tenemos carbono, oxígeno e hidrógeno. Y acá también tenemos los mismos átomos, no hay átomos diferentes. Lo que sí hay son sustancias diferentes. Es por eso que recalco esta parte donde dice que es reordenamiento de átomos. ¿Okay? Los átomos que estaban acá en el dióxido de carbono y el agua se reorganizaron y formaron glucosa y oxígeno. ¿Okay? Entonces esto es más que todo lo que son las reacciones químicas. Las reacciones químicas son representadas por las ecuaciones químicas, las cuales pues son como les dije anteriormente, una representación simbólica de una reacción química. Eso que acabamos de ver ahora es una ecuación química representada simbólicamente mediante esta ecuación química. Simbólicamente porque utiliza los símbolos de cada elemento, ¿okay? Y nos muestra cómo reacciona, cómo se hace eso. Ahora, las reacciones químicas representadas por las ecuaciones químicas tienen unas partes que debemos conocer. Por ejemplo, los reactivos, como ya sabemos, son las sustancias que entran, las que reaccionan para transformarse en productos. Entonces los reactivos vendrán siendo estos que están aquí, entrando en la parte izquierda. Luego tendríamos los productos. Los productos vendrían siendo estos que están acá, los que salen o en los que se transforman los reactivos. Vendrán siendo los productos que están en la parte derecha. Luego vemos los estados físicos. El estado físico pues se señala como el estado en que se encuentra cada una de las sustancias que actúan en la reacción. Por ejemplo, el dióxido de carbono es un gas, le colocamos una G que simboliza el estado gaseoso. El agua le colocamos la L que simboliza el estado líquido. El oxígeno le colocamos también el gas que simboliza el estado en el que se encuentra. Luego tenemos la flechita. Esta flechita es la que indica la dirección de la reacción. En este caso va de izquierda a derecha, o sea, tiene una sola dirección. Hay veces en las que podemos encontrar con dos flechitas hacia acá, una que va hacia el otro lado, entonces eso indicaría que la reacción es reversible. Luego tenemos los coeficientes estequiométricos, los cuales se colocan enfrente de cada una de estas sustancias para indicar la cantidad en moléculas de cada una de las sustancias presentes en la reacción. En este caso, siempre se va a encontrar 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y 6 moléculas de oxígeno. Eso es lo que indica. Hay 6 moléculas de cada uno de estos que están interviniendo en esta reacción, tanto como reactivos y como productos. Y por último tendríamos los subíndices. El subíndice es el numerito que está al lado de cada uno de los elementos, ¿sí? Este que está aquí, todos estos numeritos que están acá,
indicando la cantidad de átomos que tiene ese elemento dentro de esa molécula. Vendrían siendo los subíndices, estos numeritos. Y así pues explicaríamos un poco las dinámicas de las reacciones químicas y sus partes. Ok chicos, nuevamente estamos acá continuando con el tema anterior de las reacciones químicas. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de reacciones químicas. Vamos a ver un total de 6 tipos de reacciones diferentes, digamos que son las más conocidas, las más fáciles, las más básicas. Empezamos con la reacción de síntesis. En este tipo de reacciones es donde dos o más sustancias se transforman en una sola. Tenemos dos sustancias, dos elementos, dos sustancias y se van a transformar en una sola. Así como observamos acá, tenemos A más B, reaccionan y se forman en AB, una sola sustancia. De ejemplo tenemos el sodio y el cloro, que cuando reaccionan forman el cloruro de sodio. Eso es una reacción de síntesis. Luego tenemos la reacción de descomposición, ¿ok? Que es donde un compuesto se va a dividir en sustancias más simples. Aquí tenemos entonces un pequeño ejemplo donde tenemos AB, hay un proceso de reacción y se divide en dos compuestos o en los compuestos que lo estaban conformando, en A más B. Aquí podemos ver que estas dos reacciones son inversas. La reacción de síntesis busca de varias sustancias formar una sola, mientras que la reacción de descomposición busca que una sustancia se divida en otras sustancias más simples. De ejemplo podemos tener la misma reacción anterior. Tenemos el cloruro de sodio, el cual reacciona y se divide en Na más ClO, cloro. Luego tenemos la reacción de combustión. Esta reacción de combustión es una reacción que siempre se va a dar en presencia de oxígeno, el cual va a producir dióxido de carbono y agua, liberando energía. Siempre se va a dar entre un elemento, en este caso gaseoso u orgánico, como el metano, CH4. En presencia de oxígeno se forma la combustión y siempre va a producir dióxido de carbono más agua. ¿Ok? En este caso pues agua en estado gaseoso. Y va a liberar energía en forma de calor. Se va a presentar esa combustión. Luego tenemos la reacción de desplazamiento. Esta reacción de desplazamiento nos indica que un elemento que va a estar libre va a reemplazar a otro elemento en un compuesto o dentro de un compuesto. Esto se ve de la siguiente manera. Tenemos un compuesto que es AB más C. En este caso el compuesto libre que es C va a reemplazar a uno de estos compuestos que están aquí, a uno de estos elementos que están en el compuesto. C en este caso reemplaza a A y entonces queda CB más A. C desplazó a A, entonces A queda sola y C queda dentro del compuesto que veíamos anteriormente. Un ejemplo, acá tenemos el hierro, tenemos el sulfato de cobre. Cuando reaccionan, el hierro va a desplazar al cobre, formando entonces ya no sulfato de cobre, sino sulfato de hierro, y el cobre queda solito. Eso es una reacción de desplazamiento. Ahora tenemos entonces una reacción de doble desplazamiento. En esta reacción de doble desplazamiento, los elementos de dos compuestos van a intercambiar sus lugares, van a intercambiar sus puestos, o sea, va a haber un doble desplazamiento. Podemos ver acá que tenemos un compuesto AB más un compuesto CD. Hacen la reacción química, reaccionan y entonces cada uno va a tener un desplazamiento propio. En este caso, C va a desplazar a AB del compuesto y lo propio hace lo mismo B con C. Entonces quedando la reacción AC más BD. Así quedaría esta reacción de doble desplazamiento. Como ejemplo tenemos el nitrato de plata
reaccionando con el cloruro de sodio. Entonces la plata va a desplazar al sodio formando cloruro de plata, y entonces el sodio toma el puesto de la plata formando nitrato de sodio. Ahí tenemos un doble desplazamiento. Y por último tenemos las reacciones de neutralización. En estas reacciones de neutralización siempre vamos a tener actuando un ácido, el cual pues ya sabemos que va a tener hidrógeno, y una base característica con el OH. Van a reaccionar entre ellas neutralizándose, teniendo como productos una sal y agua. En este ejemplo tenemos el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio. Estos dos reaccionan, ¿okay? El sodio se va con el cloro formando cloruro de sodio o la sal de cocina que ya conocemos, mientras que el hidrógeno con el OH forman agua. Estas son reacciones características que siempre van a tener los mismos productos, parecida a la reacción de combustión, que siempre va a reaccionar con el oxígeno formando dióxido de carbono y agua. Ok, chicos, aquí tenemos estos 6 tipos de reacciones. Espero que quede todo claro, todo muy bien, y puedan pues entender este tema. Que tengan un buen día.